Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sesión mensual de la Sociedad Médica de Médica Sur. A nombre de toda la mesa directiva les doy la más cordial bienvenida y agradezco muchísimo el día de hoy que nos hayan aceptado y que nos hayan apoyado a coordinar esta sesión, al doctor Luis Cabrera y a la doctora Marisol Arroyo. El día de hoy es un tema muy interesante que es el tratamiento multidisciplinario del cáncer de pulmón. Primero, la doctora Marisol Arroyo Hernández, ella es neumóloga, nos va a hablar del diagnóstico temprano de cáncer de pulmón y posteriormente el doctor Luis Cabrera Miranda, que es oncólogo médico, va a hablar de cáncer pulmonar por un equipo multidisciplinario. Cabe aclarar que tanto la doctora Arroyo como el doctor Cabrera, ambos trabajan en el Instituto Nacional de Cancerología y ambos son miembros de la Sociedad Médica de Médica Sur. Y trabajan ambos en la clínica de tumores torácicos del INCAN. Y para nosotros en oncología siempre ha sido muy importante el tratamiento multidisciplinario, ya que siempre nos hemos dado cuenta que este tratamiento, cuando se juntan varios especialistas, el éxito tanto en la calidad de vida como en la supervivencia de los pacientes es muy importante. Agradezco a los dos que nos hayan aceptado esta invitación y que nos hablen de lo que hacen ellos día a día. Buenas noches, los presento. Recuérdense que hay un sitio para poner sus preguntas en la página y al final también vamos a tener la oportunidad de leer todas las preguntas que nos pongan. Vamos a dejar que se den las dos sesiones y al final abrimos para preguntas y respuestas. Gracias. Iniciamos con la doctora Marisol Arroyo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. Okay. Bueno, vamos a empezar hablando acerca del diagnóstico temprano en cáncer de pulmón y para lo cual... Ok, vamos a hablar un poco acerca de cuál es la estadística en México. Bueno, sabemos que el cáncer de pulmón desafortunadamente es un tipo de neoplasia que se diagnostica en etapas tardías cuando llega el paciente a recibir tratamiento o a valoración por un médico. Ocupa el quinto lugar en cuanto a frecuencia o prevalencia dentro de este tipo de cánceres que son las neoplasias más frecuentes. Y anualmente hay 7.811 casos nuevos de cáncer de pulmón. Desafortunadamente es la causa número 1 de cáncer, de muerte por cáncer asociada a cáncer. Se espera que en los próximos años estas estadísticas se dupliquen y que en lugar de haber para el año 2012 202 millones de muertes por año, para el 2035 existan 501 millones de muertes por año. La distribución en nuestro país es diferente a lo largo de la República Mexicana. Se observan más casos de cáncer de pulmón en estados de la República del Norte y del Sur. Esto se puede estar asociado en la parte del norte, en la cual hay más exposición a combustibles inorgánicos, el tabaquismo tiene una mayor prevalencia, y en y en estados del sur se puede asociar a que existe menos información acerca del cáncer de pulmón, de la detección temprana y oportuna. El cáncer de pulmón puede, actualmente el diagnóstico puede estar distribuido en varias etapas. La etapa clínica, nada más para que recuerden, es la etapa del momento, es el tamaño, está en relación al tamaño y la extensión de la enfermedad tanto torácica o como extratorácica. Como podemos ver aquí en estas gráficas, podemos ver que la etapa clínica 1A, que son las etapas tempranas, la sobrevida a 5 años es del 92%, y si comparamos con etapas clínicas tardías, en donde la sobrevida es del 10%, podemos ver que pues esto se traduce en que el paciente en etapas avanzadas de la enfermedad, solamente una persona sobreviviría a 5 años, mientras que en etapas tempranas hasta el 92% puede sobrevivir a 5 años. ¿Qué es lo que observamos en nuestro país? Les puedo mostrar algunas estadísticas que hay del Instituto Nacional de Cancerología, en donde observamos la misma tendencia. La mayoría de las personas al momento de la atención se encuentran en etapas clínicas tardías, cuando en etapas tempranas solo el 0.6%, ni siquiera el 1% de los pacientes llegan en etapas tempranas, cuando se les puede ofrecer un tratamiento con fines curativos.
La sobrevida no solamente está en relación a la etapa clínica, también está en relación a la estirpe histológica que tengan los pacientes con cáncer de pulmón. Y si el tumor se encuentra localizado, si está regional o si se encuentra con enfermedad a distancia. Lo que podemos Marisol, un observar es que todas segunditito. Es estas... que, Sí, perdón, mil disculpas por la interrupción. Es que vemos la misma sí. diapositiva, no está pasando. Ah, ¿no está Entonces no pasando? sé, no, Déjeme dejar de compartir. mil disculpas. Perdón por la No, no hay interrupción. problema. Em, déjeme ver si... Perdón la interrupción. Sí, Pero no sí, hay no, ningún no, no problema, estaba pasando la pero diapo. déjeme ver si... Guardándola así. Las voy a volver a conectar. Ok. No sé si ahí la puedan ver, la puse en PDF. Sí, ahí se ve la Sí, a ver primera. si, para ver que no haya tanto problema. Ahí sí Ahí está, pueden ver perfecto. mi... Muchas ¿Sí? gracias. Ah, perfecto. Gracias, continuamos. Entonces, sí, lo que les comentaba es que, bueno, la mayoría de los pacientes con cáncer de pulmón se diagnostican en etapas clínicas tardías, donde la sobrevida se reduce y donde es menos probable que podamos ofrecerles a los pacientes un tratamiento con fines curativos. La estadística en nuestro país, que es la estadística del INCAN, nos habla que solamente menos del 1% se encuentran en etapas clínicas 1 o 2 al momento del diagnóstico, al momento de ingresar al instituto. Y esto tiene una repercusión en cuanto al económico. Tratar a un paciente con cáncer de pulmón en etapas clínicas avanzadas cuesta 10 veces más que tratar a un paciente con cáncer de pulmón en etapas clínicas tempranas. ¿Eso qué quiere decir? Que podríamos invertir el mismo recurso que invertimos en un paciente con estadio clínico 4, podríamos invertir ese recurso para tratar e inclusive curar a 10 personas que se encuentran en etapa clínica temprana. Y bueno, ¿cuáles son las limitantes para que estos pacientes se retrasen en el diagnóstico y en el tratamiento? Existen varios factores que pueden ser propios del paciente, como el desconocimiento de la enfermedad, que no saben cuáles son los factores de riesgo, que a pesar de que sepan cuáles son los factores de riesgo, continúan haciendo estas prácticas. De alteraciones o retraso en la detección primaria, que no sepamos identificar los datos de alarma, que la referencia a un segundo o tercer nivel sea tardado, que no haya recursos o que los estudios diagnósticos o de tratamiento sean todo un camino que el paciente tiene que llegar. Y pues aunque se haya tratado en etapas clínicas tempranas, pues recorriendo después de todo este largo camino, al momento en el que llega con el especialista y se quiere iniciar un tratamiento, el paciente ya progresó y ya no se le puede ofrecer el mayor beneficio que pudiera haber tenido hace unos meses. En este sentido, pues existen guías internacionales que nos ayudan a reducir el tiempo hacia el diagnóstico o el tiempo hacia el tratamiento. ¿Qué es lo que podemos ver en nuestro país? En nuestro país podemos ver, estos son estudios y datos preliminares del instituto, que el paciente que acude por primera vez a su médico de cabecera y es referenciado hasta un hospital de tercer nivel para decidir el tratamiento, tarda en promedio 33 días. Eso es en un rango muy variable, ya que hasta el 70% de los pacientes que encuestamos tardó menos de 62 días y un 30%, o sea, un gran porcentaje de pacientes tardó hasta más de 62 días. Para que esto se evite, las guías internacionales como de la NHS o Estados Unidos o inclusive Australia dan un plazo para que un paciente que es detectado por primera vez reciba un tratamiento.
Las guías británicas mencionan el two-week wait, que el tratamiento se debe de iniciar en un plazo de 31 días a partir de la fecha de la decisión clínica y tratamiento, y 62 días a partir de la fecha de que se derivó el paciente a una unidad especializada. Estados Unidos recomiendan que los pacientes no esperen más de 10 días para la revisión por un especialista y que se inicie el tratamiento en los siguientes 42 días al diagnóstico. Y en Australia se recomiendan plazos de 14 días. Plazos de 14 días desde el primer contacto hasta la referencia y desde el diagnóstico hasta el tratamiento. Sabemos que el principal factor de riesgo es el tabaquismo. El tabaquismo es uno de los factores de riesgo para las principales causas de mortalidad de nuestro país y se atribuye una mortalidad del 16%. No solamente el tabaquismo es el que ocasiona el cáncer de pulmón, existen otros factores relacionados en no fumadores. Sabemos que en Latinoamérica hasta en un 15 o 10% de los pacientes no fumaron y tuvieron cáncer de pulmón, principalmente las mujeres. Dentro de estos factores no asociados al tabaquismo se encuentran enfermedades crónicas proinflamatorias como la EPOC, enfermedades infecciosas como la tuberculosis, VPH, exposicionales, antecedente de historia familiar de cáncer de pulmón, exposición a humo de la leña, que eso es muy importante en nuestro país, ya que 3 millones de personas en nuestro país utilizan este tipo de combustibles sólidos. Y eso aumenta 5 veces la probabilidad de padecer cáncer de pulmón. ¿Qué pasa cuando los pacientes llegan a atención por primera vez con un médico? Es porque ya presentan síntomas y desafortunadamente aquel paciente que presenta síntomas ya se encuentra en una etapa avanzada. Los síntomas pueden ser secundarios al tumor primario, a la extensión torácica o a metástasis distales. Dentro de los síntomas más frecuentes son la tos, la pérdida del peso, el dolor torácico y la hemoptisis. Existen varios estudios de imagen que hacemos de primera instancia, como la radiografía de tórax. La radiografía de tórax para cáncer de pulmón tiene una sensibilidad muy baja, de un 30 a 35%. Sin embargo, es el estudio más accesible que tienen los médicos de primer contacto para evaluar a un paciente con síntomas respiratorios. La especificidad es de 55 a 65% y así van aumentando otros tipos de técnicas de imagen que pueden ser diagnósticas. La técnica de imagen nos puede ayudar para hacer el escrutinio en individuos con riesgo alto para cáncer de pulmón, que ahorita vamos a hablar acerca de la tomografía de baja dosis, valoración de la extensión de la enfermedad, monitorización y vigilancia del tratamiento y descripción del curso de la enfermedad. La radiografía de tórax, como les mencionaba, es el primer estudio que realizan en la búsqueda de imagen anormal. Sin embargo, no nos va a ayudar a diagnosticar a un paciente en etapa clínica temprana. No se logran ver este tipo de nódulos en cuanto a las dimensiones. Otro estudio más solicitado es la tomografía de tórax. Tiene una alta sospecha en cáncer de pulmón. Bueno, en los pacientes que hay una alta sospecha de cáncer de pulmón, incrementa su sensibilidad y su especificidad para detectar los nódulos, hasta el 55% de sensibilidad y especificidad de 85%. Nos va a proporcionar detalles anatómicos que son necesarios, como el tamaño, la ubicación, la extensión y en los últimos estudios de tamizaje, el volumen de la lesión. Nos puede proporcionar información para estratificar a nuestro paciente. El corte de una tomografía convencional es de 3 milímetros y otorga una radiación de 7 milisieverts. ¿Qué pasa con la tomografía de baja dosis? Es un estudio que hemos estado utilizando, bueno, que lo hemos leído por lo menos, para hacer screening en cáncer de pulmón. Tiene una sensibilidad de 59 a 100% en aquellos pacientes que tienen sospecha de cáncer de pulmón y una especificidad de 26 hasta 99%. Valor predictivo positivo es de 3.3 a 43 y nos ayuda a ver tamaño y volumen. La dosis de radiación es mucho menor que una tomografía convencional y es de menos de 1 milisievert hasta 2 milisieverts dependiendo de la técnica. Un paciente que acude a realizarse una valoración o ver si tiene riesgo para presentar cáncer de pulmón dentro de un programa de tamizaje, tiene una posibilidad mayor de diagnosticarse en etapas clínicas tempranas, en comparación de cuando hacemos el screening fuera de un programa de tamizaje donde la caracterización es en etapas clínicas tardías. A partir del año 2000, empezaron a hacerse estudios que
intentaban diferenciar entre la radiografía de tórax versus la tomografía de baja dosis. Previamente se hacían estudios observacionales en cuanto evaluaban la radiografía de tórax versus citología de esputo. Y no fue hasta el 2002 que apareció el National Lung Screening Trial. Este estudio fue el parteaguas, el cual demostró que hacer tamizaje con tomografía de baja dosis reduce la mortalidad de los pacientes. Como pueden observar aquí en esta línea de tiempo, la mayoría de los estudios se han realizado en Europa o en América del Norte, que es Estados Unidos, y no es hasta el 2021 que nosotros empezamos en el Instituto Nacional de Cancerología la primera experiencia en México y la segunda en Latinoamérica acerca de la detección oportuna de cáncer de pulmón. Un poquito hablando y repasando estos estudios, es el National Lung Screening Trial, como les comentaba. Este fue el primer estudio que demostró un beneficio en realizar tamizaje a los pacientes, una reducción en la mortalidad de hasta en un 20% por cáncer de pulmón. Los criterios de inclusión son criterios que se empezaron a utilizar a partir del 2002 para hacer diagnóstico temprano en todos los pacientes. No fue hasta el 2020 que el estudio Nelson vino a corroborar los hallazgos del National Lung Screening Trial al demostrar una reducción en la mortalidad en el seguimiento a 1 año, 2 años y 2.5 años en comparación con no haber hecho ningún estudio de tamizaje. Lo que ellos reportaron en su estudio es que hay una diferencia entre hombres y mujeres. Hay una reducción de la mortalidad de 24% en hombres y de hasta 33% en mujeres en seguimiento a 10 años. Si bien el grupo de mujeres era un grupo con un tamaño de muestra más pequeño y no fue la intención del estudio hacer la diferencia entre hombres y mujeres, pero bueno, esto fue un hallazgo bastante significativo, la diferencia entre el sexo. La mayoría de los pacientes al momento del diagnóstico se encontraban en estadios clínicos tempranos, 1A o 1B, y aquellos pacientes que no se hacía screening con tomografía de baja dosis, cuando se diagnosticaban estaban en etapas clínicas tardías. Su conclusión es que se requieren 130 estudios para prevenir una muerte. Puede sonar algo grande ese número, a 130 para que sobreviva una persona. Bueno, si comparamos esto con otro tipo de tamizaje como cáncer de mama, se requieren 1900 mastografías para detectar a una paciente. Entonces, si comparamos eso, pues parece ser algo rentable. El estudio BRELT fue la única experiencia que existe en Latinoamérica acerca del tamizaje de cáncer de pulmón. Lo que ellos intentaron ver es ver si por la alta prevalencia de enfermedad granulomatosa no tenían mayor número de casos falsos positivos. Lo que observaron es que, en esta tabla podemos ver que el número de biopsias que realizaron no fue mayor en comparación con otros estudios realizados en Europa o en países que no tienen esta prevalencia de enfermedad granulomatosa. Y los verdaderos positivos pues hasta de un 3.2%. El National Lung Screening Trial demostró un 3.8%. Por lo tanto, hacer tamizaje en poblaciones latinas que tienen una alta prevalencia de enfermedad granulomatosa parece ser que no incrementa la detección de nódulos que no puedan ser oncológicos. ¿Cuál fue uno de los puntos que el estudio BRELT hizo para que este porcentaje no fuera mayor? Valorar mediante un equipo multidisciplinario, que hablaremos más adelante cuál es la importancia de que un paciente con sospecha o con cáncer de pulmón sea valorado por varios especialistas. El estudio más nuevo que tenemos de screening en cáncer de pulmón es un estudio que salió publicado este año, hace unos 4 meses. Es un estudio chino en el cual pues la N fue bastante grande, fue de hasta 1 millón de participantes. Lo que realizaron ellos es que clasificaron a los pacientes dependiendo del grado de riesgo para cáncer de pulmón y observaron que, de acuerdo a su clasificación, detectar a un paciente o hacer screening a un paciente con alto riesgo incrementaba la incidencia de presentar cáncer de pulmón. Entonces, no solamente realizar la tomografía, es primero caracterizar al paciente si cumple criterios de alto, mediano o bajo riesgo para poder detectar mayor número de pacientes. Ellos observan una reducción en la mortalidad por todas las causas de 32% y reducción en la mortalidad por cáncer de pulmón de 31%, inclusive más alto que el National Lung Screening Trial.
Diferentes metaanálisis se han realizado en cuanto a la sobrevida y la mortalidad. La mortalidad global es de aproximadamente el 17% y un metaanálisis hizo la conclusión de que se requieren 265 personas para prevenir una muerte por cáncer de pulmón. Ya habíamos comparado con otro tipo de neoplasias en donde se requieren menos estudios en cáncer de pulmón para poder salvar una vida. Muchos estudios utilizaron los criterios del National Lung Screening Trial y muchas guías de práctica clínica se basan en esos criterios iniciales que tenemos. Sin embargo, cuando se empezó a estudiar si en verdad esos criterios detectaban la mayor cantidad de población, se observó que la edad no era, digamos que podíamos ampliar la edad para detectar mayor número de pacientes con sospecha o con diagnóstico de cáncer de pulmón. Por lo tanto, se incrementó la edad de 55 a 74 años hasta 50 a 79 años. Otro estudio también valoró los criterios del National Lung Screening Trial y ellos observaron que el límite de 30 paquetes año podía excluir proporcionalmente a las minorías raciales y étnicas. Esto que nos referimos a blancos no hispánicos y minorías raciales. Entonces, reducir el número de paquetes año puede hacer más extensa nuestro tamizaje e incluir más pacientes con factores de riesgo. Con estos estudios, las nuevas recomendaciones de la Sociedad de Salud en Estados Unidos, Salud y Trabajo de Estados Unidos, menciona que actualmente los pacientes que son candidatos a screening son aquellos entre 50 y 80 años, índice tabáquico de 20 paquetes año, que hayan fumado en los últimos 15 años o que sean fumadores activos. El tamizaje se debe de realizar de forma anual y se puede descontinuar una vez que el paciente haya cumplido más de 15 años de haber dejado de fumar o que su estado funcional no permita que se le hagan más estudios, biopsias o que reciba un tratamiento, que el paciente simplemente no esté en acuerdo con recibir un tratamiento si se llega a detectar alguna lesión. En este tipo de estudios podemos observar nódulos. Los nódulos que podemos detectar es hasta 20% de nódulos por evento, más del 90% van a ser benignos. Podemos tener el beneficio también de tener hallazgos incidentales como otro tipo de neoplasias, cáncer de mama o no neoplásicos como tuberculosis. ¿Qué es lo que viene ahora? El tamizaje en no fumadores. Como habíamos visto en factores de riesgo, vimos que una población que desarrolla cáncer nunca fumaron. Y efectivamente, dentro de los estudios que han evaluado la prevalencia de cáncer de pulmón, se ha visto que los factores de riesgo, muchos de los pacientes nunca fumaron. En el año 2019, en el Congreso Mundial de Pulmón, se publicaron los hallazgos preliminares acerca de el estudio TALENT. El estudio TALENT fue un estudio que se realizó en pacientes no fumadores o light smokers. Light smokers es de menos de 10 paquetes año de haber fumado y que tuvieran historia familiar de cáncer de pulmón en la familia o que tuvieran exposición al humo de la leña o combustiones en lugares cerrados. De los hallazgos más importantes fue que la historia familiar es el factor de riesgo más importante y principalmente historia familiar de primer grado. La tasa de detección de cáncer de pulmón en etapas tempranas fue mayor que el National Lung Screening Trial y que el Nelson, y el 96.5% de los pacientes estaban dentro de estas etapas. Entonces, en conclusión, sabemos que el tamizaje de cáncer de pulmón tiene que ser una práctica que debemos implementar en nuestro país, ya que nosotros tenemos alta prevalencia de cáncer en nuestra población y factores de riesgo muy diferentes a los reportados en estudios internacionales. Sí tenemos algunas barreras, como barreras demográficas, geográficas, de lenguaje, culturales, para que los pacientes vayan a recibir atención. El estigma y los criterios de selección a lo mejor pueden ser diferentes a los estudios publicados. El beneficio es que podemos reducir el número de muertes por cáncer de pulmón. Podemos detectarlos en etapas tempranas cuando podemos ofrecer un tratamiento con fines curativos. Podemos dar tratamiento para dejar de fumar. Eso es muy importante, que los programas de tamizaje siempre vayan de la mano con un programa de prevención. Educación del médico al paciente y reducción en el costo en la atención.
El riesgo es que pues no todos los pacientes se van a detectar de forma temprana. No todos los pacientes, aunque les hayas hecho la tomografía, no significa que el próximo año tampoco, que también vaya a salir negativa. Tiene un impacto psicosocial y la exposición a radiación es muy baja realmente, las complicaciones son del 0.1%. El INCAN cuenta con el primer programa en México de detección temprana de cáncer de pulmón, es gratuito. Nuestros criterios de inclusión son entre 50 y 75 años, tabaquismo activo o exfumador, suspendido en los últimos 15 años. El índice tabáquico es de 20 paquetes años o más, exposición a humo de la leña de más de 100 horas año o diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, aquí les comparto los datos y los contactos de la clínica Detecto, es como se llama nuestro programa de detección temprana de cáncer de pulmón. Si ustedes quieren referenciar a algún paciente, el paciente puede llamar a este número, puede dirigirse vía electrónica, puede buscarnos en redes sociales. Aquí es la invitación al público en general, no importa qué tipo de derecho a audiencia tengan, el tamizaje es gratuito. Muchísimas gracias por su atención y los dejo con el doctor Cabrera. Muchas gracias. Pues aquí continuando, déjenme, voy a compartir. Bueno, pues ya terminando esta plática de la doctora Marisol, con lo cual iniciamos este módulo de cáncer de pulmón. Pues yo soy Luis Antonio Cabrera, soy oncólogo médico egresado de aquí de la Clínica de Médica Sur. Actualmente trabajo en el Instituto de Cancerología. Otro de los temas muy importantes que vamos a abordar ahorita es la importancia de los equipos multidisciplinarios. Como bien lo dijo la doctora, pues el cáncer de pulmón a nivel mundial pues es uno de los principales en cuanto a incidencia, casi a la par que cáncer de mama, que es el que podríamos decir que se posiciona en muchas de las registros como el primero en incidencia. Sin embargo, algo importante es que a nivel mundial es la primera causa de muerte por arriba de cánceres como el cáncer de mama o el cáncer de próstata, que son muy importantes. En México, pues desafortunadamente no tenemos un registro pues muy sólido, aún así se posiciona entre los 7, 6 primeras causas de cáncer y también de las primeras de mortalidad, tomando en cuenta que aproximadamente 1 de 5 muertes por cáncer son atribuidas a cáncer de pulmón. Esto ya lo enseñó la doctora Marisol, solo es para ver la diferencia también de la detección y de la referencia oportuna y también del manejo oportuno multidisciplinario. En nuestro país, a diferencia de otros como Estados Unidos, pues la mayoría de nuestros pacientes se detectan a etapas tardías. En Estados Unidos hasta el 18% pueden ser detectados en etapas que son potencialmente curativas. Entonces, por eso la importancia de implementar estrategias para el diagnóstico temprano y la referencia temprana para cambiar el pronóstico de los pacientes en nuestro país, ya que en diferentes pues, sitios se ha publicado que desafortunadamente la sobrevida de estos pacientes con enfermedad metastásica a 5 años muchas veces es menor al 10%, que sería diferente de si los detectamos y los tratamos a etapas tempranas. ¿Qué es el equipo multidisciplinario? Pues principalmente no solo en cáncer de pulmón, pero ahorita hablando de cáncer de pulmón, es la interacción que existe entre varias de las especialidades y no solo médicos, sino también otro tipo de participantes, como vamos a ver más adelante. El cáncer de pulmón pues se beneficia de una comunicación para determinar realmente el manejo de un paciente. Se encuentra el oncólogo médico, la cirugía oncológica, la radiooncología, que son como la parte que va a dar un tratamiento dirigido hacia el tumor. La interacción de estos, pues de etapas tempranas hasta etapas tardías es muy importante. El tomar acertadamente la decisión y el tener un plan de un inicio hasta el final del paciente va a impactar, como vamos a ver, en el pronóstico de los pacientes, pero también actualmente
pues otras especialidades, por ejemplo, la radiología, la medicina nuclear, muy importante, juega un papel muy importante actualmente el PET-CT en el cáncer de pulmón, en la estadificación y también en la valoración de la respuesta a los tratamientos. El patólogo, el patólogo también aporta una pieza fundamental para la decisión terapéutica del paciente. Los patólogos con entrenamiento en cáncer, principalmente, pues tienen que no solo diagnosticar, sino también decir el tipo, muchas veces el subtipo, y también forman parte importante de la parte molecular. Actualmente el cáncer de pulmón, por ejemplo, el adenocarcinoma de pulmón, que es el más frecuente, hasta en un 60% de los pacientes tienen alguna alteración molecular que los hace susceptibles de darles un blanco terapéutico, y muchos de estos son detectados incluso por inmunohistoquímica, por lo que el papel del patólogo entrenado es de suma importancia. Otros como la neumología también en un padecimiento que afecta mucho tanto por el simple cáncer, la función pulmonar, los tratamientos, las cirugías, y también son pacientes que muchas veces tienen antecedentes como el tabaquismo, y por lo cual pues pueden padecer algunas otras enfermedades como el EPOC. Son pacientes que para tener un mejor apego al tratamiento, pues es indispensable ir de la mano con especialidades como la neumología. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de lo que se hace actualmente en la enfermedad temprana. La enfermedad temprana que pudiera ser que la mayoría diría, pues el que toma las decisiones es el cirujano, pues realmente ya es todo un grupo. El manejo multidisciplinario es el que decide, ya que incluso en estas etapas, desde un inicio, hay que valorar si es operable o no operable, incluso el estado funcional del paciente. Muchas veces hay que llevar a estos pacientes a una rehabilitación temprana para que puedan ser llevados a resección. Estos equipos multidisciplinarios también valoran si requiere algún tratamiento inicial previo, alguna neoadyuvancia. Actualmente también se utilizan tratamientos no solo de quimioterapia, sino también de inmunoterapia. Después de la resección, también las decisiones que conlleva el dar un tratamiento subsecuente, que si es necesario no dar una adyuvancia, la rehabilitación pulmonar, la valoración por neumología, y también hoy en día algunos tratamientos incluso moleculares. O sea, estos pacientes tienen que ser determinados su perfil molecular, porque existen algunas terapias ya como osimertinib que también se dan de manera adyuvante. Son pacientes que van a recibir tratamientos incluso por años. Entonces, todas estas decisiones pues tienen que ser tomadas no solo por el cirujano, sino por un modelo de un grupo multidisciplinario. ¿Qué son estos modelos multidisciplinarios? Estos modelos son foros de toma de decisiones médicas que generan planes coordinados para el cuidado de los pacientes con cáncer. Cabe resaltar que en aquellos hospitales o clínicas especializadas en cáncer existen estos modelos no solo para el cáncer de pulmón, sino para todos los demás tipos de cáncer. ¿Cuáles son sus características principales? Pues que pueden ser simultáneos o consecutivos. Lo más recomendado muchas veces es hacerlo de manera simultánea, hacer foros o mesas en donde se tome la decisión de manera conjunta, y que pueden ser desde un intento curativo, o sea, en etapas tempranas, hasta el manejo paliativo de pacientes con enfermedades avanzadas. ¿Cuáles son realmente los potenciales beneficios? Vienen desde las etapas tempranas o incluso desde hacer el diagnóstico. Aquí cabe resaltar mucho la importancia que lleva, por ejemplo, incluso la determinación de una biopsia. Un ejemplo en cáncer de pulmón se nos da mucho cuando la decisión la toma una sola persona. Un ejemplo es un cáncer parailear o una tumoración parailear pulmonar que está cerca del bronquio principal, donde tienes opciones de biopsiarla por medio de broncoscopía, por una biopsia guiada por tomografía o por una cirugía. Realmente las tres pueden ser opciones. La discusión viene uno en cuanto a los entrenamientos que tengas en tu institución. En caso, por ejemplo, de que tú no tengas un neumólogo entrenado para hacer una broncoscopía
intervencionista, ya que estos pacientes no solo requieren de un lavado citológico donde te diga que tienen un cáncer de pulmón, sino necesitas incluso tejido, porque pensando ya en diseño de tratamiento, pues la cuestión molecular que vas a requerir mucho material de patología va a impactar mucho en el manejo y el pronóstico de estos pacientes. Es por eso que la toma de decisión tiene que venir de esa manera conjunta, ya que la gente experimentada pues, puede requerir una mayor cantidad de material de patología. Y entonces, si tú no tienes un broncoscopista especializado en esto, pues es mejor hacerlo incluso por una biopsia guiada por tomografía, o que no es lo mejor, porque también en eso se discuten, el hacer lo menos mórbido hasta lo más mórbido para obtener una biopsia, pues incluso una cirugía, una toracoscopía que te puede dar mucho mayor información. También se ha visto que los equipos multidisciplinarios agilizan el inicio del tratamiento, ya que al haber una discusión de expertos, pues realmente la toma de decisiones es mucho más rápida, como vamos a ver más adelante. Muchos de los expertos pues se apegan más a las guías de tratamiento al tener cada quien una aportación de lo que pues dicen las guías de práctica clínica, y esto también vamos a ver que tiene un impacto en el tratamiento de los pacientes. Puedes brindar acceso a ensayos clínicos, eso es una parte fundamental en cáncer. Aquí los ensayos clínicos que pues hay varios centros, por ejemplo, en México, porque son estudios multicéntricos que se ofrece este tratamiento a nivel global. Nos ayuda a poder ofrecer a los pacientes terapias innovadoras que de otra manera no podrían recibir, que ya son medicamentos que ya han tenido una fase de prueba con líneas celulares, con modelos animales o ensayos de fases anteriores. Entonces sabemos que son medicamentos que funcionan, simplemente están tratando de posicionarse como un estándar de tratamiento contra el estándar de tratamiento. Entonces es una forma de acercar al paciente a un tratamiento óptimo. Todo esto encaminado a mejorar la sobrevida de los pacientes. Entonces es una red que incluye personal médico, paramédico, como también nutriólogos, psicólogos, el área de cuidados paliativos, y todo enfocado o discutido hacia el bienestar del paciente. Es importante también tomar en cuenta la opinión del paciente. Sí requiere un líder, pero este líder más bien se ve como un coordinador, más que un agente único de toma de decisiones. El proceso clave está en la comunicación de el equipo, y de preferencia sería lo más adecuado tener acceso a todos los recursos posibles. Sabemos que en algunas instituciones esto no es posible en nuestro país. Algunos artículos como este publicados en el 2020, en donde se evalúa si los pacientes o la toma de decisiones de un tratamiento de un paciente por equipos multidisciplinarios afecta en la sobrevida de los pacientes, se encontró que sí, con medianas de 41 meses contra 25 meses en pacientes con estadios 3 de cáncer de pulmón. Y que cuando se implementaban estos equipos multidisciplinarios, por ejemplo, en estos hospitales, que fue a partir del 2016, también había una mejoría en la sobrevida global de los pacientes. En los análisis multivariados también se vio que no solo un factor de mal pronóstico el estado funcional de los pacientes o el estadio más avanzado del paciente, sino también aquellos pacientes que se tomaron las decisiones de su tratamiento con los equipos multidisciplinarios, pues tenían un mejor pronóstico. Es importante dónde se traten los pacientes, el tipo de hospital. Sí, realmente tanto en medicina pública como en medicina privada, pues tiene un impacto. En medicina pública sabemos que la referencia oportuna a hospitales de tercer nivel o hospitales especializados es de suma importancia. Ya la doctora Arroyo también veía el retraso que existe incluso en alguna institución especializada. Sin embargo, en nuestro país, pues la realidad es otra. La mayoría de las instituciones de primer contacto, los hospitales de primer contacto, pues no cuentan con el equipo necesario para atender a un paciente, y mucho menos tienen servicios o sesiones multidisciplinarias. Por eso es mucho mejor la referencia oportuna, para que incluso también la detección se logre en un sitio donde haya estos recursos. Y para los hospitales privados es como lo mismo.
existen diferentes tipos de hospitales privados en nuestro país y no por tener el nombre de hospital privado significa que tengan los recursos necesarios para atender a estos pacientes. Hay hospitales privados muy pequeños con pocos recursos y que no cuentan con la infraestructura para atender a un paciente con este tipo de enfermedades, por lo cual incluso sería más recomendado mandarlos a una institución pública de tercer nivel. Obviamente, a diferencia de hospitales como el nuestro, que afortunadamente contamos con todos los recursos y tecnología de punta para atenderlos. Entonces, también esto se tiene que tomar en cuenta, como vamos a ver más adelante. La efectividad de los equipos multidisciplinarios se ha visto en varias publicaciones. Por ejemplo, aquí de que la vea un equipo multidisciplinario a que el paciente solo tenga un tratante que tome las decisiones. Se ve que para los estudios, pues realmente el retraso no hay una diferencia. Sin embargo, sí hay diferencia en el inicio del tratamiento, del primer contacto al inicio del tratamiento del paciente a favor de el que tenía el manejo multidisciplinario. En cuanto hablando de los grupos quirúrgicos, que es algo fundamental en pacientes, por ejemplo, con estadios 3, que es como el que más vamos a hablar porque es en el que se integra más un equipo multidisciplinario, que son los pacientes localmente avanzados, vemos que en estos pacientes con estadios 3 algo fundamental es hacer un estadiaje mediastinal. La afección mediastinal te puede dictar mucho si el paciente es quirúrgico o no es quirúrgico. Vemos que en aquellos hospitales donde sí había equipos multidisciplinarios, el estadiaje mediastinal era mucho mayor, alcanzando casi el 60% contra un 23% de los que no tenían equipos multidisciplinarios. Y esto impactaba al final en que hasta el 47% de los pacientes que eran llevados a cirugías tenían un dato de que realmente la cirugía pues fue mal indicada y esto puede tener un impacto en la sobrevida de los pacientes. También sabemos que en los hospitales con equipos multidisciplinarios se adhieren más a las guías de práctica clínica y que al ser vistos por más de un especialista, pues tienes opiniones diferentes que pueden aportar a la toma de decisiones y al final al pronóstico de estos pacientes. Existen varios ya guías, hay por ejemplo, la Asociación Internacional del Estudio para el Cáncer de Pulmón o algunas asociaciones como ASCO o guías NSCN que son americanas o guías europeas, realmente todos ya integran al grupo multidisciplinario para el manejo del cáncer de pulmón. Estos grupos multidisciplinarios hacen que haya más apego a estas guías clínicas. Por ejemplo, este estudio en el que vemos que hasta el 54% de los pacientes se apegaban a las guías, el manejo de estos pacientes se apegaba a las guías clínicas en comparación de 44% para aquellos que no tenían equipos multidisciplinarios en la toma de decisiones. Esto del apego a las guías clínicas también se ha visto en múltiples estudios en donde se ve como un predictor de supervivencia de estos pacientes, que los pacientes por estado funcional o por edad o por etapa clínica, pero quedan apegados a las guías de práctica clínica, tienen mayor sobrevida. Sin embargo, también sabemos que sí, las guías tienen ciertas limitaciones, ya que ven la enfermedad solo como un factor y que cada paciente puede tener alguna variación, que también en esto es donde los equipos multidisciplinarios pueden ayudar a tomar alguna decisión que esté fuera de las guías, sin embargo, pues con el afán de mejorar el pronóstico de estos pacientes, ya que el paciente con cáncer de pulmón pues realmente es una entidad compleja, como lo hemos visto. También vemos que el tipo de hospital se impacta en pacientes que tienen estos equipos multidisciplinarios. Tienes un impacto en sobrevida global, favoreciendo a los que participan en los equipos multidisciplinarios, y también que los pacientes que son atendidos en centros de alto volumen, pero aparte con especialistas capacitados, también hay un impacto a favorecer la sobrevida de estos pacientes. Cuando hablas de manejo multidisciplinario, pues se benefician tanto pacientes en etapas tempranas como en etapas tardías. Si hay como alguna evidencia de que las etapas tardías tienen cierto beneficio mayor, sin embargo, pues esto podría ser diferente, porque ya vimos que desde las etapas tempranas la toma de decisiones tiene que ser, pues, por todo el equipo completo.
Entonces, una de las conclusiones también que vemos es que si los recursos son escasos, pues realmente se debe de enfatizar en hacer una referencia temprana del paciente a centros donde se cuente con los equipos multidisciplinarios y la infraestructura necesaria para atender a los pacientes. Realmente también los hospitales o el sitio adecuado sería un sitio donde todas las modalidades de tratamiento se puedan ofrecer en el mismo institución. Aquí vemos este artículo que es interesante, ya que nos hace la diferencia entre hospitales europeos no académicos con hospitales pues, académicos, que son hospitales especializados en cáncer, tratando de atender pacientes también con estadio 3 de cáncer de pulmón. En ese vemos que el diagnóstico confirmado por patología aumenta en estos centros académicos. Había una tendencia a recibir más adyuvancia con radioterapia y con quimioterapia en aquellos centros no académicos, que esto se podía traducir un poquito en que hay menor uso de algunas otras técnicas como la neoadyuvancia, que actualmente se utiliza mucho, o pacientes que realmente fueron mal diagnosticados, mal estadificados y que al final les tienen que completar los tratamientos. Algo importante es que en cuanto a las cirugías, en los estadios 3A, que es una entidad que está en la tablita entre si se puede o no se puede operar, que ahí cobra suma importancia todo el equipo multidisciplinario, vemos que para el tipo de cirugía que lo más indicado es hacer una lobectomía con la disección. Hasta hace poquito, hace un mes, que también en algunos pacientes la segmentectomía podría ser también igual de o tener el mismo beneficio, vemos que sí había un mayor incremento en cirugías incompletas para los pacientes que eran atendidos en lugares donde no eran especializados para el cáncer. Esto se traducía también en que había mayor número de cirugías con márgenes positivas, con una mayor tasa de mortalidad a 30 días por la cirugía, y en aquellos pacientes tratados en centros especializados para el cáncer, la sobrevida de estos pacientes era mayor. Entonces, esos son datos importantes, que al tratarse de en sitios con pues toda la infraestructura o especializados con el cáncer, pues muchos pacientes eran llevados a mayor inducción, había mayores probabilidades o proporción de pacientes llevadas a cirugías completas con menor mortalidad y mayor supervivencia. Entonces, el tratamiento de estos pacientes requiere de cooperación estrecha entre los diferentes especialistas, y la evaluación de todos los miembros del equipo se debe tomar antes de iniciar cualquier tratamiento. Como lo decimos, por más fácil que pareciera que la decisión podría ser en etapas tempranas, por ejemplo, ir a resección, siempre se tienen que tomar las decisiones de manera conjunta, ya que estos pacientes podrían requerir incluso algunos tratamientos previos antes de ser llevados a cirugía, y que el recibir ese tipo de tratamientos les pueda ir mejor a la larga a estos pacientes. Este es un ejemplo, por ejemplo, la etapa de estadio 3, que es una etapa heterogénea, donde podemos hablar desde pacientes que pueden ser llevados a cirugía, pacientes que después de una cirugía pueden encontrarse como una etapa 3 oculta, o pacientes que pueden ser llevados con un intento curativo con quimio-radioterapia. Pues todo esto tiene que ser discutido por equipos multidisciplinarios, ya que si vemos, por ejemplo, pacientes en los históricos, que son, por ejemplo, los 3B y los 3C, que viven aproximadamente 25 a 13%, actualmente llevados a un esquema que es, por ejemplo, un esquema con inmunoterapia adyuvante, que es como el estándar actual, que son pacientes que no pueden ser resecados, llevados a quimio-radioterapia, después les das el tratamiento adyuvante con una inmunoterapia. Vemos que las sobrevidas o las actualizaciones a 5 años ya son de 31.1 meses contra 19 meses de no ser llevados a un tratamiento óptimo. Entonces, históricamente, este tipo de estrategias ha impactado en la sobrevida de estos pacientes. Una frase que decía un oncólogo de Panamá era que el gran enemigo de la atención multidisciplinaria es el protagonismo, y esto cobra mucha relevancia. Aquellos médicos que pues, realmente no se permiten el hacer un manejo multidisciplinario, pues realmente puedes caer en muchos errores, porque a pesar de la preparación que tengas, pues
esto se convierte cada vez más complejo. Vemos que esto es lo que veíamos al inicio, que les decía las principales pues especialidades. Sin embargo, realmente ya se puede ver de esta manera, incluso por tipo de tratamiento. Cuando el tipo de tratamiento, por ejemplo, arriba vemos que es un tratamiento con inmunoterapia, hay incluso participación de otras especialidades, como pueden ser endocrinólogos, gastroenterólogos, neumólogos, para prevenir varias de las complicaciones. O también existen también el apoyo de otras áreas no especialistas médicos, como puede ser enfermería, cuidados paliativos, psicología, entre otras. Entonces esto se vuelve cada vez más complejo, pero todo apoyado para que sea el mejor tratamiento ofrecido al paciente. Existen guías de tratamiento como estas que fueron publicadas en el 2021, donde incluso el manejo por estadio ya te lo sugieren, que por ejemplo estadio 1 aquí, pues lo ideal es llevar a cirugía o si no se puede a radiocirugía, pero ya te ponen áreas de discusión para los equipos multidisciplinarios, por ejemplo en etapas tempranas, que si podía ser o no operable y si no es operable, si lo mejor es hacer por ejemplo una radiocirugía o en caso de que no pueda ser posible, si existen otras técnicas como por radiólogo intervencionista, por ejemplo, hacer ablaciones. Todo esto, pues, se puede discutir en áreas de equipos multidisciplinarios para etapas 2, donde se incluyen ya qué papel juega la neoadyuvancia o la adyuvancia, tratamientos complementarios después de la cirugía, para etapas 3, que es al parecer de las etapas más complicadas, donde se tienen que tomar varias decisiones. También si estos pacientes pueden o no ser llevados a quimio-radioterapia definitiva, si requieren algún tratamiento previo o incluso los tratamientos subsecuentes, como si pueden ser ofrecida la terapia de inmunoterapia, que ya vimos que tiene un impacto en la sobrevida de estos pacientes. Para etapas 4 se incluyen ya también mucho análisis de patología o de la cuestión del análisis molecular, ya que es la principal área donde existe blancos terapéuticos. Entonces, incluso las decisiones de rebiopsiar a los pacientes para obtener mejores marcadores tumorales, mejores marcadores predictivos para el tratamiento, pues cobran importancia. Esto impacta a la sobrevida de los pacientes. También el incluir a los pacientes a un ensayo clínico es de mejor pronóstico. Este es un estudio que es publicado por el doctor Arrieta, en el que veía de los pacientes que son enrolados en protocolos de investigación, tienen mejor pronóstico que aquellos que no, y esto, por como se los decíamos, pueden ser llevados a terapias más innovadoras. El tener un estricto control de calidad en ellos impacta también en que el paciente lleva un mejor apego en su tratamiento, aunque también criticado podría ser que estos pacientes tienen mejor estado funcional para entrar a este tipo de protocolos. Para concluir, pues el apego a las guías clínicas puede considerarse una medida de calidad en la atención médica, pero no debe ser el único parámetro. Las guías ayudan a que tenga un tratamiento más seguro y eficiente, pero no todos los pacientes se pueden incluir en dichos parámetros. Aquí es donde también toma mucha importancia los equipos multidisciplinarios. Médicos y centros de alto volumen acumulan mayor experiencia y conocimiento que se traduce en una menor mortalidad para los pacientes. En casos avanzados y complejos, el tratamiento multidisciplinario ofrece mejores resultados de tratamiento, reduce los tiempos diagnósticos, como vimos, y inicio de tratamiento, y disminuye el riesgo de complicaciones. Los tratamientos por equipos multidisciplinarios se asocian a mayor supervivencia en todas las etapas, que podía ser mejor en las etapas 3 y 4, pero vimos que impacta desde la decisión para un diagnóstico temprano. Bueno, pues con esto concluyo lo que podría ser el aporte que hace un equipo multidisciplinario y la importancia que tiene la interacción de todas las especialidades para mejorar la sobrevida de estos pacientes. Pues muchísimas gracias a los dos por sus excelentes ponencias y bueno, pues muchas gracias a AstraZeneca también por habernos apoyado a coordinar y dar esta sesión. Y bueno, abrimos el foro para preguntas y respuestas. Recuerden que hay un botoncito para poder hacer alguna pregunta que tengan, alguna cuestión. Y empezamos con la primera. Y la primera dice, ¿qué recomendaciones o sugerencias darías para mejorar el abordaje multidisciplinario en un hospital privado? Esto es interesante.
Hoy en día, antes de que me den su opinión, hoy en día, el día de ayer, o más bien sí, ayer se firmó con la Clínica Mayo precisamente la unificación de criterios de diagnóstico y tratamiento. Estamos empezando con cáncer de mama, pero se van a ir agregando nuevos tumores distintos a esta unión o unificación de criterios de diagnóstico y tratamiento, ¿no? Que es lo que ayer se hizo. Se empieza con cáncer de mama y posteriormente también vendrá cáncer de pulmón y los demás tumores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el hospital privado para lograr que estos equipos multidisciplinarios funcionen adecuadamente? ¿Cuál sería su sugerencia? Bueno, pues, por ejemplo, esas ideas o las propuestas que se están haciendo con la Mayo se me hacen muy importantes. Es como un esquema muy diferente que no estamos acostumbrados en la medicina privada en México. Yo creo que optimizar o poner estos, ya realmente determinar cómo se tiene que abordar un paciente con cierta patología puede ayudar, como vimos, a mejorar los desenlaces de estos pacientes. Lo que hacemos actualmente, por ejemplo, pues es que como especialistas en una cierta neoplasia, pues tienes, aunque es medicina privada, tienes realmente un equipo ya diseñado que incluye desde, y creo que lo hace o todos los oncólogos, la mayoría de los oncólogos, por ejemplo, en Médica Sur lo hacemos, que es tener desde un equipo, un médico paliativista. En cáncer de pulmón tenemos equipos de neumología desde un inicio, el cirujano oncólogo, el radiooncólogo, y a final de cuentas no es un equipo multidisciplinario que vaya a discutir varios casos a la vez, pero por un paciente que te llegue, por ejemplo, en nuestra consulta privada, lo que sí hacemos es pues discutir la mejor manera de abordar, por ejemplo, a un paciente, y en eso se integran todas las especialidades. Aquí lo haces por afinidad, a lo mejor, pero creo que puede ser una buena manera de hacerlo en medio privado, por ejemplo, ahorita. Y a fin de cuentas, pues prácticamente, por ejemplo, su equipo, que es muy prolífico en esta parte de equipo multidisciplinario y que lo tienen muy, muy bien ensayado desde toda la vida y que gracias a eso han logrado, por ejemplo, en investigación, pues tener muchísimo éxito en cuestiones de publicaciones, ¿no? Por ejemplo, y a fin de cuentas, los mismos que trabajan en la institución pública, pues son los mismos que trabajan en el hospital privado, ¿no? Entonces creo que se puede hacer esa unión y se puede hacer esas juntas con una temporalidad adecuada para poder tomar decisiones. Obviamente la cantidad de pacientes va a ser muy distinta, pero creo que se pueden hacer juntas para poder tomar las mejores decisiones para los pacientes, ¿no? Y bueno, esta para Marisol, digo, siempre empezamos desde cero, ¿no? Y muchas veces, digo, aquí no nos conectamos puros oncólogos, también hay conectadas médicos de otras especialidades, y de repente, pues toman una radiografía, toman una tomografía y ven un nódulo pulmonar, ¿no? Ese nódulo pulmonar que vemos en una radiografía o una tomografía, ¿qué debemos de hacer? O sea, ¿cuál es la vía más segura y más rápida para que ese nódulo pulmonar podamos atacarlo y no nada más dejarlo como algo sin importancia? Ok, sí, como les había comentado, el estudio inicial de todos, yo creo que de todos los médicos, es la radiografía de tórax. Y con la radiografía de tórax detectamos muchas imágenes anormales, ¿no? El siguiente paso a seguir es realizar una tomografía. Es muy frecuente que no recurramos a la tomografía de baja dosis, es más frecuente que recurramos a la tomografía convencional también para ver otro tipo de hallazgos. Es real, pero una vez que tenemos nuestra tomografía, sea de baja resolución, sea de alta resolución o sea tomografía convencional, es analizar el paciente, ver qué características tiene el nódulo. Existen varias herramientas que nos ayudan a predecir el riesgo. Una de estas que es muy usada también en estudios de screening es el Long-RADS. Otras es de la Sociedad de Fleischner. Esto nos ayuda a medir el diámetro del nódulo, a ver las características que tiene, si es sólido, si es semisólido, si está especulado.
la localización que tiene y también ver en conjunto, no solamente es la imagen, es ver al paciente qué factores de riesgo tiene para desarrollar alguna neoplasia, que es lo que más nos interesaría, digamos, de pronto saber, ¿no? Si tiene factor de riesgo para cáncer. Lo más importante, si no somos el especialista indicado, es la referencia oportuna. Como dijo el doctor Cabrera, lo que nos limita a veces es que no se referencien los pacientes de forma oportuna, sea en instituciones públicas o privadas. Ese es un punto muy importante que va a cambiar el pronóstico del paciente, que se detecte, sea infección, sea algo benigno, sea algo maligno, de forma temprana y se le dé tratamiento. Muchísimas gracias. Y bueno, aprovecho también, Marisol, a preguntarte, ustedes tienen mucha experiencia y creo que son un grupo de punta de lanza de estudio de pacientes que tienen antecedentes de contacto con humo o exposición a humo de leña, ¿no? Entonces, no sé, siempre es un factor de riesgo que se nos olvida preguntar. Digo, nosotros como oncólogos lo hacemos, pero casi estoy seguro que los demás especialistas no lo hacen, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es ese factor de riesgo en México y cuáles son las características del cáncer de pulmón que presentan estos pacientes? Ok, bueno, el equipo también del doctor Arrieta tiene varias publicaciones acerca de la frecuencia que hay de la exposición al humo de leña con la presencia de cáncer de pulmón. Aproximadamente el 35% de los pacientes con diagnóstico de cáncer de pulmón tienen también este factor de riesgo y son principalmente mujeres. Entonces es algo muy importante, también porque exposición a humo de la leña no solamente nos va a dar enfermedades como cáncer de pulmón, también hay enfermedades del tejido pulmonar que son de relevancia, son crónicas, son progresivas, como es la EPOC. Muchas veces pasa esto, que el paciente sí está bien, bien estudiado de la neoplasia y va excelente, no me dejará mentir el doctor Cabrera, tenemos una enfermedad muy estable, pero resulta que el paciente ha descuidado otra enfermedad que tiene, que es la EPOC, y la EPOC va avanzando y es progresiva y no se detiene. Entonces, muchas veces estos pacientes no solamente tienen la enfermedad neoplásica, sino también tienen otro tipo de enfermedades respiratorias que les va a predecir el pronóstico. Entonces, es muy importante también preguntar acerca de tabaquismo, acerca de exposición a humo de la leña y ver síntomas, principalmente disnea, tos, no solamente pérdida de peso o alguna presencia de alguna lesión, para referir, porque esta es la importancia de trabajar en un equipo multidisciplinario. No podemos ser todólogos, necesitamos el apoyo de más especialidades para que el paciente tenga un buen pronóstico. Muchísimas gracias. Luis, cuando escuchamos cáncer de pulmón y no estamos habituados a la oncología, pues se nos hace una enfermedad muy mortal, ¿no? Principalmente la mayoría de los pacientes que se detectan en una etapa avanzada. Obviamente ha habido hoy en día un boom muy importante en el advenimiento de nuevos tratamientos para el cáncer de pulmón. ¿Qué pasa con un paciente hoy en día que tiene cáncer de pulmón avanzado? Digo, es un tema muy, muy largo, pero más o menos cómo les va a diferencia de cómo les iba anteriormente y qué es lo que hacemos hoy en día con estos pacientes. Y esto, como bien lo dices, pues creo que es cambiar también el paradigma de que el diagnóstico con cáncer de pulmón es una sentencia de muerte a corto plazo. O sea, ya olvidar eso de que si tiene un cáncer de pulmón avanzado, pues mejor ya que se vaya a su casa a vivir el poco tiempo que tenga, pues eso ya se ha ido olvidando, porque incluso pues no es tan fácil, ¿no? Lo que sí sabemos los que atendemos cualquier tipo de cáncer es que eventualmente una historia natural del cáncer no es que pues, sea muy benigno y que al final de cuentas puedas, sin ninguna intervención, pues llevar un final tranquilo, que ese también es uno de los objetivos de la oncología, que nuestro manejo sea un manejo como paliativo. El objetivo es mejorar condiciones y llevar al paciente a que tenga mejor calidad de vida el tiempo que sea.
La evolución del cáncer de pulmón ha llevado a que actualmente, de vivir en los históricos, que las medianas estaban más o menos entre 3 o 4 meses, que eran muy parecidas a algunos tumores. Por eso también la idea de que es uno de los más letales a corto plazo se ha llevado a que las medianas pues ya sobrepasan los 2 años de tratamiento, y esto sin tomar en cuenta aquellos pacientes que tuvieran alguna mutación, ciertas mutaciones como ALK o EGFR, que incluso en nuestro país son muy prevalentes, que pueden en conjunto llegar a estar arriba del 40% de los pacientes con cáncer de pulmón. Las medianas sobrepasan a veces los 3, 4 años, con una calidad de vida, pues los que nos dedicamos a esto, pues prácticamente tienen su vida, hacen la vida rutinaria que cualquiera pudiera estar con una simple pastilla, están trabajando y sin evidencia de enfermedad. Eventualmente sí progresan, y es donde se apoya con un equipo completo, paliativos, terapias subsecuentes, para que también todo sea encaminado a que lleven la mejor calidad de vida el tiempo que tenga que ser. Entonces, pues se ha cambiado mucho la expectativa de estos pacientes de pocos meses, a hablar de ya medianas de 2 años o hasta más. Muchas gracias. Aquí preguntan, antes que nada, excelentes panelistas y presentaciones. La pregunta es, ¿qué pacientes y qué factores de riesgo se podrían tomar para tamizar en pacientes no fumadores, ¿no? Si hay alguna indicación en pacientes no fumadores de tamizaje. No sé si Marisol quiera ayudarnos con esta pregunta. Sí, realmente los estudios, ensayos clínicos prospectivos son pocos. Lo que les comentaba es los estudios preliminares del TALENT, que fue un estudio que todavía no tenemos la publicación completa, pero los preliminares mencionan que efectivamente buscar otros factores de riesgo diferentes al tabaquismo nos puede ayudar a identificar una gran proporción de pacientes con sospecha de cáncer, ¿no? O cáncer. Entonces, todavía no están estandarizadas estos criterios. Todavía necesitamos hacer mayor tipo de estudios prospectivos para identificar cuáles pudiera ser los factores de riesgo para tomar en nuestra población. Ahora, ¿qué es importante? Todos los estudios no son perfectos, ¿no? Entonces, también en los estudios de tabaquismo, como pasa el tiempo, vamos perfeccionando los factores de riesgo. Ahorita, de hecho, el año pasado se modificaron estos factores de riesgo, aunque ya sabíamos que el tabaquismo y decíamos 30 paquetes año, bueno, ahora resulta que 20 paquetes año nos amplía el rango de personas que pueden ingresar a un programa de screening. Entonces, todavía es algo que está teniendo mayor auge. Muchos países están impulsando el screening. Todavía no tenemos estandarizado bien quién pueda ir exactamente en los no fumadores a screening. Muchísimas gracias. Pues última pregunta, Luis, si nos puedes ayudar con esta pregunta. Hemos visto en la oncología que de repente hay un paciente que tiene un nódulo o un tumor pulmonar y que se toma una biopsia por cepillado, se toma una biopsia con cuestiones que hoy en día no nos permiten hacer todo lo que tenemos que hacer para tener un diagnóstico certero. ¿Qué es lo que tú recomiendas como la mejor forma de toma de biopsia en un paciente que tiene una lesión sospechosa? Sí, esa pregunta es como complicada, o sea, porque yo realmente en pulmón lo que veo es que son 3 modalidades las que podemos utilizar, que es la broncoscopía, pero por un neumólogo experto en en intervención, el radiólogo intervencionista o los cirujanos. Pero la toma de decisión de cuál es mejor depende de varios factores, como les decía, por eso también la importancia de discutirlo con todos los especialistas. Uno puede ser la localización del tumor, o sea, mientras más centrales, pues puede ser incluso más candidato a que se haga una broncoscopía. Sin embargo, también tienes que tomar en cuenta si tienes o no tienes al neumólogo entrenado, porque si no hay alguien capaz de tomar una buena biopsia, es mejor hacerla de otra forma o incluso hasta hacerla por un procedimiento quirúrgico que nada más obtener un cepillado, porque al final esto solo va a retardar
el abordaje completo del paciente. El paciente de pulmón ya no es una sugerencia, sino que es mandatorio que se vaya a perfil mutacional desde etapas tempranas. Entonces, tener un cepillado con células sugerentes de adenocarcinoma, pues no te sirve ya de nada para tomar una decisión, al menos que estés hablando de un paciente que por alguna razón solo le puedas hacer eso, a lo mejor por sus comorbilidades, pero también desafortunadamente ese probablemente no le vas a poder ofrecer más. También la otra es hacer el procedimiento menos mórbido y más seguro para el paciente. Entonces la mayoría va desde el acceso a la biopsia con menor morbilidad, que pueden ser la broncoscopía o la cirugía o la biopsia guiada por tomografía. Pero al final de cuentas, si también esas dos modalidades no te van a, o no cuentas con la experiencia necesaria para tomar ese tipo de modalidades, pues sería mejor incluso hacerle una toracoscopía por un cirujano bien entrenado, con lo cual también no tienes tanta mortalidad ni morbilidad si es un cirujano experto. Entonces, tienes que tomar en cuenta el expertise del especialista que toma la biopsia, la localización, irte de lo menos mórbido a lo más mórbido y de la situación que sea más efectiva para tomar mayor cantidad de biopsia o mayor material que te pueda servir para hacer los nuevos paneles moleculares. Pues muchas gracias a los dos por esta excelente sesión. Gracias por responder todas las preguntas. Es un tema súper apasionante para todos los que nos dedicamos a ver todo tipo de cáncer y los que se dedican a ver cáncer de pulmón. Agradezco mucho que nos hayan aceptado dar esta sesión. Agradezco a todos los que se conectaron. Y bueno, recuerden que esta sesión queda grabada por si quieren o tienen a alguien que la pueda ver a un futuro. Muchas gracias, Marisol. Muchas gracias, Luis. Y bueno, seguimos en contacto.